Bienvenidos todos a su programa Revelaciones. Hoy tendremos la presencia de Cynthia Viteri, ex alcaldesa de Guayaquil. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gustavo. Revelaciones. Muchas gracias, Lore. Sí, estamos arrancando una nueva faceta con la estación en este programa Revelaciones y estamos inaugurándolo con pie derecho porque lo hacemos con la exalcaldesa de Guayaquil, la abogada Cynthia Viteri. Con ella vamos a dialogar con estos minutos. Más adelante Lore también hará algunas preguntas. Bienvenida también en este mes de tu cumpleaños, Cynthia. Muchísimas gracias por la invitación a ambos, a Lorena, a ti. Y sí, este mes es mi cumpleaños, con la bendición de Dios, es 59. 59 añitos. Sí. Y estos meses de tranquilidad, ¿cómo se los ha tomado Cynthia Viteri, con una carrera política bastante importante? Es un personaje del que uno puede hablar fuera y dentro de la patria y enseguida salta a la memoria de los ecuatorianos. Gracias por lo que dices. Bueno, han sido casi dos años en que me puse primero a arreglar todo lo interno, hijos, madre, padre. Mi papá falleció hace poco, tenía una enfermedad muy dura y en trabajo con mi esposo, que tiene la agencia de marketing. Ahí tengo mi oficinita y la oficina de él al lado, pero bueno, yo en marketing no es mi área, es el área de él, pero hicimos un programa como este y lo sacamos al aire. También era una vez por semana. Lo sacamos al aire, ahorita hicimos, como se suele decir, terminó la temporada y vamos a retomar. Ya, yo creo que deberíamos salir después de las elecciones, porque si no todo es un lío. Pero no vamos a hacer competencia con el podcast de la estación. No, para nada. Pero es así también, o sea, es parecido, no hay nada de polémica, hay más bien la voz de la gente con sus problemas cotidianos, desde tener hijos con discapacidad o perder el trabajo o la salud mental o el bienestar físico, el lograr llegar a más edad sin tener dolores o malestares o lo que uno cree que conllevan los años, y no es así. No es así te llevan si tienes una mala vida, si comes mal, si te alimentas mal, eso viene en consecuencia. Y a propósito de eso, esa sería la dirección, ese sería el objetivo de la fundación que un pajarito me contó, sí, que está también estrenándose. Tenemos una fundación, exactamente, que está relacionada con, se llama Juntos Hacemos Futuro. Está relacionada con la salud mental, básicamente, porque si podemos ponerlo prácticamente en una línea, la gente muere más por suicidios en este momento que por las guerras que han habido en el mundo. Y sobre todo los adolescentes, sobre todo los niños. Parece mentira, pero eso se da. Y la salud mental es básica para tu desenvolvimiento en la sociedad. Si tú no estás tranquilo, si tienes ansiedad, si te da terror dormir o terror levantarte, todo lo demás no te va a salir bien. Y no es mentira. En los últimos 5 años yo he pasado por 2 casos muy cercanos de suicidio. Sí. Y no adolescentes, ya jóvenes varones, 2 varones de 30 y pico de años. Es esa frustración en la que tal vez también ha caído el país y ha caído el mundo, ¿no? Así es, y lo más importante, que la familia a veces no se da cuenta, que nadie se da cuenta, que esa persona no busca ayuda y se guarda todo. Y si busca ayuda, las consultas no están al alcance de su bolsillo, un tratamiento no está al alcance de su bolsillo, que lo escuche un psicólogo con sus citas semanales es mucho dinero en esta época. Y por eso es más fácil caer en las drogas. Sí. Bueno, de ahí se deriva todo, desde la violencia intrafamiliar, el suicidio, las drogas, el beber, el fumar, el maltratarte a ti mismo, y las derivaciones, como decía hace un momento, de esto son graves. Ustedes como periodistas deben saber cuánta gente se corta, inclusive el cuerpo, las manos, todo, cosa que yo no entendía hasta que lo hablé con varias personas que pasaron por eso y dicen que ese dolor les cubría el otro que era más pesado.
es como que el dolor les quitara el dolor del alma, el dolor físico les quitara el dolor del alma. Entonces decidimos atender a la gente, pronto ya van a tener el número y todo, para poder, en casos de emergencia o en tratamientos simples donde la gente no tiene el recurso para pagar, pueda dirigirse a un teléfono y a través de eso accede a una consulta gratuita de psicólogos especializados para poderlo sacar de ese hoyo. Pero no es solo una consulta, es el tratamiento hasta que la persona se sienta mejor y pueda reintegrarse normalmente a sus labores cotidianas. Y esa fue una característica, un sello de tu administración, Cintia, en la alcaldía. Sí, era la parte social, que para mí es el corazón que late dentro del cuerpo de una gran ciudad. Fue mi prioridad, mi objetivo y mi pasión. Hubo muchísimas vertientes para poder llegar a un solo objetivo, que las familias estén bien. Desde ahí que pusimos el programa de ayuda a los chicos que consumían drogas, hombres y mujeres. Fundamos inclusive, es el primer hospital para tratamiento de adicciones de mujeres, porque aquí en la ciudad y en el país cogen el Estado, sea quien sea que lo gobierne, está la atención solo para varones. A las mujeres que están en drogas no las reciben. Entonces, en Guayaquil logramos poner el primer centro de desintoxicación de drogas y tratamiento posterior a la misma de mujeres exclusivamente, además del que teníamos de varones. Qué interesante. Con la psiquiatra, la doctora Sagñay, que es conocida en este ámbito mucho. ¿Y el resultado? Es que, Gustavo, tú no te imaginas. Uno puede hablar aquí de lo doloroso que debe ser para una familia tener un hijo que consume drogas, pero el dolor lo puedes graficar cuando una madre quiere que su hijo muera en vez de estar en esas condiciones. Para que una madre, que es la génesis del amor en una familia, desee ver a su hijo muerto antes de verlo como está, imagínate el nivel de dolor que debe sentir, porque no solamente es verlo deteriorarse, sino que se vuelve contra los familiares, en golpes, para robar lo que sea de la casa. Y en todo lo que vemos ahora, pues la disputa de territorio, el enfrentamiento terrible, entre pero bandas. En el consumidor, en el chico víctima, en el que sufre una enfermedad, chico o chica, en eso nos centramos. Y cuando yo tenía mucha carga de trabajo, recuerda que a mí me pasaron los 2 primeros años de administración de COVID, de 2 paros. De COVID y con COVID. Y con COVID. Y pudimos proteger la ciudad también en ese tiempo para que aquí no hagan los desmanes que se produjeron fuera, con medidas que eran muy duras de cerrar entradas y salidas de la ciudad, de vehículos, las cámaras que llegamos a poner 43.000 o 48.000 cámaras, incluimos las que pusimos en los carros de transporte escolar, porque se dan muchas violaciones o abusos sexuales en los transportes escolares, hasta los buses y los taxis. Y ellos podían acceder a la cámara gratuitamente, porque nosotros los vigilábamos desde la Corporación de Seguridad Ciudadana. Entonces, es todo, es un todo. Cuando yo tenía toda esa carga, donde iba era a ver a los chicos y a conversar con los chicos. Podía salir de noche, funcionaba en el Hospital Bicentenario, que lo paramos en 36 días para poder atender al COVID. Yo hice una sección para los varones que consumían droga, y cuando entras ahí es un mundo que parece que, o sea, nada de lo que yo te pueda contar lo describe. Primero, llegar y ver que por las normas legales no podías poner más camas, te limitan las camas. Y ver a los chicos, tú no les puedes decir, ándate, te están muriendo, ándate, no puedes, teníamos que cogerlos igual. Darle los primeros auxilios, porque se mueren por exceso de drogas. Y escuchar la historia de cada uno en las camas, a mí me daba paz. Y poderles hablar a las chicas que estaban con sueros en sus camas, y ver que ese centro tenía todo, desde piscina, gimnasio, talleres, atención a los padres, seguimiento en las casas, medicina gratuita, atención gratuita para sacarla de las drogas, y poder sentarte al lado de ella. Yo lo que veía era a mi hija sentada ahí abandonada. O sea, en tu mente como madre los ves como tus hijos, y poder hablar con ellas. Hay un caso que es fabuloso, el antes y el después, que yo iba caminando por el cerro del Carmen, y una señora salió
corriendo de su casa. De algún y me zaguán. alcanzó, sí. Y me dijo, venga, que mi hija está... Cuando entro, la chica encadenada, sin pelo, rapada, golpeada, violada, y la tenían encadenada no por crueldad, sino para salvarles la Claro, vida. para evitar porque que no se tenía, escape. para evitar que se escape. La chica ahora, tú no podrías creer, ahí te puedo resumir en un caso los resultados de estos, como para poder graficar el caso. Esta chica, yo tengo la foto del antes y el después, no solamente que se recuperó, porque esto es una enfermedad que no se cura, sino que tú pasas en recuperación toda la vida, en años. Puedes no recaer nunca más. De ver esa niña con la que luego vimos, con la que es ahora, porque no solamente que la sacamos de las drogas, sino que le dimos una beca para que pueda estudiar. Se hizo enfermera y ella atendía en el hospital, es decir, trabajo, le dice auxilio médico, estudios, y con su testimonio. trabajo y con su testimonio. Créeme que es una niña hermosa, con un pelo acá, con sus pestañas postizas, vestida de enfermera. Eso es cambiar vidas. Eso era lo que me apasionaba. Y entiendo lo cristalino que se ponen los ojos de Cintia. Me estás haciendo acordar del versículo este de la oveja perdida, ¿no? Sí. Rescatar una, el cielo se alegra. Ajá. Y aquí también entra lo espiritual en la rehabilitación. Totalmente, totalmente. En cada sitio teníamos la ayuda psicológica y también la ayuda espiritual. Es que es un conjunto de cosas lo que debes hacer. Y tal vez podemos estar pensando, ese es un grupo pequeño que está en la ciudad, pero no es así. Es toda una derivación. Si un chico consume drogas, roba. Si una chica consume drogas, se prostituye. Se vuelven contra su familia. La familia entra en un estado terrible de depresión y de incertidumbre. Y eso se traduce en la sociedad. Si tú andas en la calle a lo mejor y te agrede a algún muchacho, no es que quiere nada más que sea el anillo para poder consumir. Pero eso es una enfermedad. No hay que señalar a los chicos o chicas como que si fueran excluidos de la sociedad. O como se hacía antes, con encarcelar al consumidor. Por lo menos esa etapa la sobrepasamos, pero falta que como sociedad hagamos más. No solamente es la falta, debemos hacer mucho más. Como sociedad, cada gobierno seccional tiene a su disposición un hogar gigante. Y yo te decía antes de la entrevista que así como yo defendía mi casa donde están mis hijos, su educación, comida, techo, mis padres, igual educación, techo, enfermera, porque mi padre antes de morir tuvo una enfermedad muy, muy terrible. De esa misma manera, yo veía la ciudad. O sea, acá en mi casa yo era el escudo. Dotándola de salud, dotándola de desintoxicación de drogas. Para mí la ciudad era eso. Hasta los animalitos. Exacto, yo no sé si es la concepción de las mujeres cuando ocupamos un cargo público. Yo pasé a ser alcaldesa y esta es mi casa. La gente que vive aquí son como mis hijos. Entonces, yo no podía ver gente que tuviera hambre en el COVID porque a mí no me correspondía. Yo tenía que ir de casa en casa dándole alimentación a la gente, sobre todo a los más humildes. Y buscando la fórmula de regularizar el tema, porque siempre vienen los que son más papistas que el Papa, ¿no? Por Dios, no. Lo que pasa es que si yo me hubiera sujetado a lo que me decía la ley, a mis competencias, no hubiera habido Hospital Bicentenario, no hubiera habido oxígeno a las entradas. Yo puse en las entradas de la ciudad carpas con médicos, oxígenos, militares. Tanto fue el trabajo que después ayudamos a 22 ciudades más. A Quito mandamos médicos, la medicina, camas, todo. Es que y de repente nos llamaban, por favor, vengan acá, hasta el oriente fuimos. Esa experiencia sirvió. La de que Guayaquil parecía que estaba... Primero Guayaquil era casi algo del que no se quería hablar, porque el COVID aquí nos golpeó durísimo. Pero después, al ver que el gobierno de esa época nos dejó sin nada de salud, nos encerraron como ciudad, nos dijeron que de aquí nadie entra ni nadie sale. ¿Pero por qué nos dijeron eso? Porque creían que nosotros éramos el foco de infección que íbamos a contaminar al resto del país. Lo único que me quedó es reunir a la gente y decir, ¿sabes qué? Estamos solos. Los reuní a todos mis directores. El gobierno no se va a hacer cargo de lo que debe, que es salud. Y peor en esta pandemia.
Así es que todos los recursos de obras públicas de todas las direcciones se van a salvar vidas, porque ¿de qué te sirve de tener una calle si el que habitaba la casa Si está nadie muerto? la usa. Así es. Entonces, pasamos también a ayudar a los hospitales del gobierno, parece increíble. Contratamos intensivistas para el hospital de Monte Sinaí para que puedan atender a la gente, pagados por el municipio, pero era para el gobierno no tenía cómo. Y en diciembre del 2020 me tocó cubrir cómo llegaban las canastas del municipio con Cynthia Viteri, porque no es que llegaban solo las canastas, al Hospital de los Ceibos, por ejemplo. A los hospitales y de casa en casa. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Dividimos la ciudad. Era algo que nadie en el mundo se esperaba. Pandemias desde 1800, algo no había aquí. Dividimos la ciudad en sectores. Contratamos en menos de 5 días a 1,000 profesionales de la salud. Imagínate el proceso de selección para poder contratarlos, y cada casa, sobre todo en los sectores populares, tenían como un sello. Esta casa de aquí recibió la visita hoy, le toca mañana, al siguiente día, porque teníamos que entrar, es decir, alguien tiene tos, alguien siente frío, alguien, o sea, hacerle seguimiento. Y si alguien estaba así, lo llevábamos directamente al hospital para quitar el peligro de que todos los demás se infecten. Exactamente, y se hacía un cerco. Gustavo, realmente dura, pero a la vez fortalecedora. Era en el símil, en mi casa, mi familia estaba enferma. Acá era mi casa Guayaquil, mi familia estaba enferma. Entonces los recursos, como un padre deja de comprarse un carro o deja de comprarse una camisa, un par de zapatos, porque su hijo está enfermo, acá dejamos todo porque lo principal es la vida. Compramos las medicinas, oxígenos y todo, sí. Sirvió para ayudar. El Hospital Bicentenario es el hospital más grande que cualquier municipio del país tenga. Igual el hospital que hicimos para las mascotas es el más grande y completo que tiene todo el país, mejores inclusive que las clínicas veterinarias, al menos así lo es. Y a propósito privadas. De estos temas que venimos hablando, Lore está que ya me pide es espacio que para mí la parte de verdad, la parte social me encanta. Y tiene sus curiosidades, bien, Lore. Si no tienes comida, si no tienes trabajo, entonces, ¿qué haces? Así es. Lore. ¿Cómo estás, Cynthia? Buenos días. ¿Más adelante insistirá con la alcaldía de Guayaquil? Diría como Susana Tamaro, que es una escritora que me encanta, hacia donde el corazón me lleve. O sea que de igual manera puede ser con la presidencia o como asambleísta. A donde el corazón me lleve realmente. Y mi corazón lo guía Dios. Así es que debe ser una decisión totalmente certera. Cynthia, ¿cómo se ve después de 10 años en el ámbito político y en el amoroso? De 10 años, bueno, en el ámbito político tengo muchísimos más de 30. En el ámbito amoroso, bendito sea Dios, hermoso, una historia hermosa. Cuando la gente a veces te dice, sí, pero ¿y si pasa esto o si dura? Mira, el día de hoy fue un día feliz. Ayer también. Y los meses que he vivido y años con mi esposo, ya vamos a cumplir 3, han sido hermosos. Entonces, vive el momento, el presente. Valió la pena. Claro, valió la pena, vale la pena ser feliz. Vale la pena. Por supuesto, 100% de acuerdo con usted, Cynthia. Hoy por hoy, ¿cómo es su relación con el abogado Jaime Nebot? Muy bien. Le mando fotografía de libros para ver si él los tiene o le envío, porque yo creo que la cosa que más amo entre los hobbies, si se puede decir un hobby, es los libros. Sí, yo sé que tengo más libros de lo que un ser humano normalmente en su periodo de vida podría leer, pero no los dejo de comprar igual, porque yo sé que están ahí, los leo, abro a cada rato cualquier página, y cuando veo uno nuevo, le escribo y le digo, alcalde, porque yo le sigo diciendo alcalde, ¿tiene usted este libro? Me dice, no, ese no, entonces ahí se lo mando. Así, muy bien. ¿Y cuál es el libro que más ha releído? ¿Qué ha repetido? A ver, el primer libro que empecé a leer fue Desde el Jardín, que tenía yo 14 años y era un libro de mi madre. Ahí empezó el amor por la lectura. Y mira, 14 años, voy a cumplir 59 y el mismo ejemplar lo tengo casi como, yo los pongo así como cuadros y tengo todos mis libros seleccionados por temas. Ese me encantó mucho. Y de ahí otros que me hayan gustado, El arte de la guerra me fascina, el Tao me encanta, Robert Greene también me encanta, las 48 leyes del poder o las 33 estrategias de la guerra, libros espirituales también muchísimos, de salud del cerebro, toda una estantería,
de Jesús, solo como Jesús. Tengo otro, pero no son libros de oraciones. Son libros de escritores que investigan la vida de Jesús, dónde estuvo el tiempo en que no recoge la Biblia. Esos años, enseñanzas, explicaciones, me fascina. Jesús primero es el Hijo de Dios para mí, pero segundo es un personaje totalmente maravilloso. Y es un maestro, ¿no? Es un maestro, es un verdadero maestro, es mi persona. Muchas gracias, Cintia, por sus respuestas. Gracias a ti. Gustavo. Gracias, Lore. Y para culminar la faceta social de la administración de Cintia Viteri en el municipio de Guayaquil y pasar a la faceta política de su caminar desde los 30 y pico de años por su experiencia en la política, esa cara social que le imprimió Cintia al ser madre, al ser mujer, al municipio, es una característica que creo los guayaquileños no vamos a olvidar. Sabes que mientras hablas, recuerdo, también hicimos un convenio con APROFE en plena pandemia porque nadie recibía a las mujeres embarazadas. Y hicimos un convenio con APROFE y pagamos los partos de todos los bebés que nacieron en esa época, que no tenían recursos, de todos. Eso, disculpa la ignorancia, yo no lo sabía. Por eso te digo, te oigo hablar, también pagamos la estadía de los médicos de los hospitales públicos, que no eran nuestros, sino de los hospitales públicos, y los que nosotros habíamos puesto en un hotel, para que no regresen a su casa a contagiar. Entonces ellos iban del trabajo al hotel, del trabajo al hotel, estaban aislados. Fue formidable, ¿sabes? Fue formidable ver hasta dónde puede llegar la fuerza y el corazón humano. El tocar puerta a puerta todos los días para poder dejar alimentos, medicina. Y los valientes que hacían eso. Y los valientes que hacían eso. Salían a la calle. Yo recuerdo una vez que iban en la camioneta y de repente una viejita salió, adulto mayor, como le quieran decir. Para mí son es que es de cariño. Personas adorables, así es. Salió por comida, se cayó y se partió la cara. Yo creo que así como es quien dirige, todo el mundo a tu alrededor se convierte igual, en la misma línea. Y veía cómo salieron, los directores no estaban en sus oficinas. Los directores corrían al lado mío, ahí repartiendo comida. Alzaron a la señora, llevársela con todo, pero ¿te imaginas la desesperación que por tener un kit de comida se cayó y casi pudo ser atropellado? O sea, todo eso a mí me fue dejando lecciones de qué es lo importante y qué no es lo importante en esta vida. Y en una administración, yo hasta ahora he escuchado a un legislador promover el flexibilizar normativa. ¿Por qué es tan rígido? Sí. Yo también soy abogado, Cintia, y me ha tocado ver lo rígido de nuestra normativa. Rígido en unas cosas para lo administrativo, flexible para otros temas, como por ejemplo en el área penal. Aquí en el Ecuador es la mínima intervención penal, dicen nuestras leyes. Significa que la última medida que tú le puedes poner a una persona que ha delinquido antes de terminar es la prisión preventiva. Es la prisión preventiva. O sea, para unas cosas son demasiado flexibles, las leyes me refiero, y para otras intrincadas, como los temas que están relacionados con la administración pública. Cintia, y hablando de administración pública, tu caminar por la política, yo alcancé a conocerte asesorando a Nebot en su campaña del 96, pero luego en el 98 te tocó asumir una responsabilidad muy alta como asambleísta constituyente en Sangolquí. También. Cuando se aprobó la Constitución del 98. 37 años, si mal no recuerdo, tenía yo. Y también fue una experiencia dura. Yo no sé por qué en esa época la política era tan peligrosa para quienes estábamos ahí. Ahí en ese sitio se metieron en una pelea tanto los militares con la policía y nosotros estábamos en medio de un mismo ambiente y era bala, teníamos que tirarnos al piso, gases, ellos dos estaban enfrentados por normas que se iban a aprobar o no dentro de la Constitución. Después en la época de Lucio, cuando no había autoridad en el país, ni una autoridad, cuando cayó Lucio, no había tribunal constitucional, no había presidente de la Corte de Justicia, no había presidente de la República, no había presidente de ninguno de los poderes del Estado, de ninguno, porque hasta el general de la policía renunció. Me tocó asumir la vicepresidencia. Tomar esa batuta, ¿no? La presidencia, perdón, de la Asamblea
para que el orden constitucional continúe, y para mí fue un quiebre entre haber sido, quién sabe, tal vez una dictadura y seguir en democracia. Y ahí también me partieron la cabeza, eso fue una experiencia horrible. Ahí la imagen con Alfredo Palacio. Sí, eso fue antes del golpe de la cabeza, porque después del golpe de la cabeza prefiero que no me hayan tenido más, porque me rompieron la cabeza, mi cara. Y buscar era un espacio en Quito donde llevarlo, Alfredo Palacio, para posesionarlo. Él, cuando se posesionó, y créeme, aquí en la parte natural, humana y lógica de cualquiera de nosotros, yo le decía, si ves los videos, yo cada rato le decía, me hacía así, apúrese, apúrese. No era momento de discurso, estábamos en guerra, no era una posesión cualquiera. Claro, él pudo salir y todos los demás no. Ahí entraron, saquearon, robaron, y eso no era una revuelta política, esos eran delincuentes. La revuelta política no se hace de esa forma. La revuelta política son las protestas que hace la gente con todo su derecho en las calles. Pero los que se metieron ahí a golpear, a robar, son la gente que se infiltró, delincuentes, para poder hacer las cosas. Ya para ir cerrando, Cintia. Hasta me dolió la cabeza el golpe que me... ¿Te acordaste? Podemos aspirar, yo tengo 52, tengo 4 hijos, tengo una nieta, tú tienes 5 hijos, 6 nietecitos. 6 nietos, sí. Podemos aspirar a que este país cambie y ya no volver a vivir el octubre del 2019, esas revueltas de las que hablabas. Los paros que destruyen ciudades, queman, porque ya no son los paros o las revueltas políticas que salen a protestar, los que tuvimos, 2, durante mi administración en el país, que aquí no entraron, que aquí Guayaquil tuvo transporte público, mercados abiertos y todo, ya no, si lo hacen por lograr cambios, ya no se logra cambios de esa manera, incendiando Contraloría. Eso ya ¿qué cambio quieres? Cuando incendias un sitio físico donde había mucha información. ¿Qué querían cambiar respecto de eso? Entonces, la mezcla entre el poder político real, el de servir, y la política actual, media muchísima distancia. Ahora son los intereses. Ahora, el que va compitiendo para que el otro no le gane, le pone el pie para que se vaya de boca. Y a eso, para poderlo aterrizar, es impidiendo que sean candidatos en lo posterior. Esa es la política de ahora. Si hay alguien que cree que tú eres una posible candidata o candidato, por donde sea, logran que te imposibiliten, o creen al menos que lo logran. Y eso se está dando ahora, las impugnaciones. Que la gente compita, que si cumplen todos los requisitos, adelante. Pero eso de estarle poniendo el pie a cualquiera, no me refiero a ningún partido político, del uno al otro para que no compita contigo, no solamente es trampa, es vergonzoso. La esperanza es la última que se pierde. Yo sí tengo esperanza en mi ciudad. Yo he vivido aquí y he sido testigo de cuántas familias cercanas a uno, y tú también, y Lorena también, se han ido. Y en algún momento hemos llegado a pensar por nuestros hijos, que ojalá también lograr que se vayan. Algunos lo pueden, otros no lo pueden. Pero mientras existan personas que aún creen en el país, que aman este país, que aman a la gente, que saben lo que sufre la gente, porque nadie puede hacer por otros lo que se hace si no lo ha sufrido en carne propia. No pueden sentir lo que se siente quedarse sin trabajo, o que te llamen en recursos humanos y te despidan, que tienes hijos por mantener y no tienes, y las deudas mensuales y el colegio de tus hijos. Eso solamente lo puede sentir realmente quien haya pasado por eso en su vida. Gracias a Cintia. Te veo hablar y recuerdo a tu mami cuando la entrevisté alguna vez. Yo la alcancé todavía como jueza de sala en la Corte Superior de Guayaquil, hoy Corte Provincial del Guayas. Me la saludas, por favor. Esa valentía de Cintia viene de su madre. Realmente para mí ha sido un orgullo. Se me hace la piel de gallina estrenar este espacio Revelaciones por el podcast de la estación y Radio Centro Digital 101.3 FM también. Contigo, Cintia. No, y gracias, Gustavo, porque yo desde la alcaldía no volví a salir en ninguna entrevista en ningún lado. Prefería hacer un alto, porque por respeto quiero que la gente o los mandatarios hagan lo que tienen que hacer y dar el tiempo para que hagan lo que tienen que hacer.
y al final es la gente la que juzga. Entonces, por eso yo preferí no dar entrevistas para no estar en medio de todo esto. Pero esta entrevista ha sido muy agradable, muy Muchísimas agradable. gracias. Me hiciste recordar también el Centro Valientes para niños con discapacidad, donde dábamos desde música hasta clases, o sea, clases para que tus chicos se gradúen. En las escuelas que todavía tiene el municipio, tiene pocas, pero hay una dedicada solamente a niños con discapacidad. También levantamos el centro Volver a Soñar y recogíamos a las personas de la calle y las llevábamos allá, y cuando salían de ahí ya salían con negocio propio, un emprendimiento, con una vida. Eso no se para nunca. Tú decías esperanza, yo tengo esperanza de que la gente que llegue a cualquier cargo público, por más pequeño o grande que sea, vea a la gente como su familia, como sus hijos, como tratarían a sus padres, que era lo que yo le decía a los directores, y a los médicos. Cuando entre por esta puerta una persona mayor, ese es su padre o su madre. Y cuando entre un niño, ese es su hijo. Como Dios trataría a ellos, deben tratarlos también. Gracias nuevamente, Cintia. No terminaríamos, el tiempo lamentablemente se va. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos en Revelaciones. Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión con otro personaje de su interés. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gracias por su gentil compañía. Revelaciones.